Entonces, bueno, les comentábamos que con Paulina, dentro de la fonoaudiología hay varias áreas, nosotros nos dedicamos al área de la voz, y les queríamos compartir algunos elementos fundamentales. Primero, el curso, o sea, el taller, perdón, tiene 4 objetivos, ¿ya? La idea es que la ruta sea, primero, conocer algunos elementos de producción de la voz, que seamos conscientes que es un mecanismo, por un lado, fisiológico, que tiene unas estructuras anatómicas que lo sustentan, pero eso para entender por qué ciertos elementos de autocuidado van a ser tan importantes, ¿ya? Como por ejemplo lo que decía Terit, ¿no es cierto?, esto del ejercicio. ¿Por qué uno puede sentir como más esfuerzo cuando hace ejercicio, cuando no hace ejercicio está más pasivo? Porque a pesar de que esto de la comunicación online, uno está sentado, debiera ser más fácil, como decía Ignacio, pero a muchos, ¿no es cierto?, nos provoca más esfuerzo, ¿ya? Que podamos como entenderlo desde la fisiología y también desde las interacciones con otros sistemas que no son tan obvios en la producción de la voz, ¿ya? Que a veces uno cree, ya, la voz, la garganta, ¿ya? Pero en realidad el cuerpo entero está involucrado en la producción de la voz. Y es por eso que es tan susceptible, es tan frágil y tan expresiva también, ¿ya? Por eso yo les contaba ahí en el mail que además constituye la identidad y nos revela el estado emocional en el que estamos. Ya no sé si a ustedes les ha pasado de repente que hay gente que los conoce o las conoce, o incluso que no los conoce, sin verlos, solamente escuchando. ¿Pero qué te pasa algo? ¿Estás triste? ¿Estás como preocupada? Solo con la voz, ya, sin ninguna otra información visual. Entonces, también entender un poquito de qué manera la voz es capaz de hacer eso, ¿ya? Y de reflejarnos. Y por otra parte, bueno, entonces la primera parte es como más bien de comprender, de integrar esta multicausalidad que se produce al producir la voz. Lo segundo es ser capaces de identificar elementos de autocuidado que son importantes que yo empiece a implementar, ¿ya? Es decir, al mismo tiempo, detectar cuáles son aquellas cosas que no nos hacen mal para la voz y que de repente no tenemos idea que tenían relación. Desde comer, qué tipo de alimentos, a qué temperatura, hábitos de vida, ciertos síntomas que uno no los asocia, pero qué tiene que ver si me duele la guata con la voz. Bueno, un poquito que podamos ver cuáles son las conductas para prevenir que la voz se altere por otros hábitos, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, que podamos hacer una actividad práctica y dejarles un ejercicio de calentamiento y descalentamiento vocal o enfriamiento, que es son ejercicios sencillos que no duran más de 5 minutos, pero que hace toda la diferencia cuando uno los realiza antes de comenzar la jornada laboral, hablada, ¿no? O una reunión, o el uso vocal, y después de la jornada laboral, ¿ya? Entonces ahí vamos, esa más o menos es la hoja de... Lo rico, como les decía, que somos... ¿Puedes poner de cuál me toca? Ya, que somos poquitos, así que vamos a poder profundizar bastante. Le voy a pedir a Paulina, ella les preparó una actividad de inicio muy entretenida, ¿ya? Así que los voy a invitar a conectarse a este código QR o ponerse acá, ¿no es cierto?, no sé si lo ven, lo tengo muy chiquitito yo. A esta dirección, ahaSlides.com/tallervoz, ¿ya? O el código, ¿ya? Y voy a dejar que Paulina comparta pantalla. Lo voy a copiar ahí en el chat, buena idea. Sí, ya lo copié en el chat, el link. Ya voy a compartir. Estoy abriendo. ¿Se ve o todavía no se comparte? No se comparte nada. Estaba el ¿Todavía? código, lo iba a tomar, pero lo sacaron de la pantalla. Ya, ahora voy a compartir el... ¿Se ve?
Ahora sí. Ya. Entonces ahí pueden entrar por el código QR o por la página ajaslides.com taller voz. Cuando estemos... Se está abriendo, pero está lento. Sí, hay 6 personas. Al hacer clic Ingresé, me disculpen, sale otro ingresé por código. claro, justamente, ingresé con el link, pero me da también el código. No puedo ingresar a la actividad en sí. ¿Cómo? Que al hacer el clic en el link que ¿Sí? enviaron en el chat, me sale igual una página donde está el código. Ah, sí, esa es la primera slide. Ah, ya. Yo la voy a ir pasando mientras... Ah, ok. ¿Estamos todos? ¿Todas? ¿Ya? Ya. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es para mí la voz? Entonces, si pueden ir escribiendo como qué es para ustedes la voz. No tiene que ser necesariamente algo como una definición, sino como qué es para ustedes la voz. Una palabra, un concepto, una imagen, una representación. Súper, aquí podemos ir viendo varios conceptos importantes. ¿Falta alguien que responda? Súper. Podemos ver varios conceptos como que es comunicación, que es esencial para comunicar, una herramienta que les ayuda en su trabajo, ¿cierto? También arte, sonido, emoción. Estos conceptos que vamos a ir viendo durante la clase, el taller. Ya voy a pasar a la siguiente diapositiva. Acá tienen que marcar, ¿he sentido alguna de las siguientes molestias luego de utilizar mi voz? Como picazón, dolor de garganta, cansancio, carraspeo, quedarse sin voz, sequedad de garganta. Pueden marcar una o varias, las que ustedes han sentido alguna vez luego de utilizar su voz durante una clase, durante un taller. Estas molestias son como las más comunes que se refieren luego de ocupar por mucho tiempo la voz seguida eh, o luego de hacer mucho rato clases, todo eso. Así que podemos ver que... Así es. ¿Quién se quedó sin voz? Perdón que
que rompa el anonimato, pero... Ah, perfecto. Yo, Afonía. yo me quedé sin voz, además porque sufro de las amígdalas. Ah, ya. Entonces, ahí. A un proceso infeccioso, ya. Perfecto. Ya. Súper interesante. Vamos a usar esta información después para lo que vamos a ir haciendo. ¿No? Carolina, ¿Sí? yo no puse quedarme sin voz, pero el año 2019 y 2018 fue la primera vez que tuve faringitis en mi vida. Y el 2018 me dio una faringitis pequeña, y el 2019 estaba cerrando un acto, yo de maestra de ceremonia, y la voz se me fue yendo en el acto. Entonces terminé de hacer la actividad y se me fue la voz. Y me dio faringitis infecciosa, así bacteriana, con fiebre, mal. Una hojita. Claro. Vamos a ver ahí el impacto. Ya, espera. Vamos a ver ahí el impacto que tienen los procesos infecciosos. Lo bueno de eso es que, claro, se maneja el proceso y vuelve la voz, ¿no? El problema es cuando además somos profesionales de la voz y no dejamos que se mejore, ¿no?, todo nuestro sistema y seguimos hablando. Entonces ahí se empiezan a generar patologías crónicas. Pero ahí vamos a hablar un poquito de eso, pero qué bueno saber ese antecedente. Voy a pasar a la siguiente. Acá les pusimos una afirmación, que el uso de las mascarilla afecta directamente a la voz. Entonces, ahí marquen si están totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo o algo intermedio, según ustedes. Ay, también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cómo afecta esto, si afecta, si no afecta. Ahora, cuando converso con alguien usando mascarilla, ¿tengo que aumentar la intensidad de mi voz para ser escuchado o escuchada? Nunca, a veces o siempre. Estamos empatados aquí entre a veces y siempre. Y si esta es la última, no, pero no me acuerdo. ¿En cuál de estas modalidades siento mayor exigencia en mi voz? ¿Si en modo online o en modo presencial? También estamos empatados. Esta es la última. Y vamos a ir viendo cada cosa, ¿cierto, profe? Y uno pensaría intuitivamente que sería más fácil con el modo online, pero vamos a ver ahí por qué no. ¿Por qué no tanto? Porque implica otro tipo de esfuerzos, ¿no? Y queda una, ¿no? Pues esa era la última. Sí, esa era la última. Súper. Muchas gracias. Qué bueno que nos resultó Ya, entonces, ahora sí, vamos a iniciar con nuestro recorrido. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, ustedes dijeron muchas cosas acerca de la voz, que son justamente definiciones que dependiendo del punto de vista donde uno aborde, ¿no es cierto?, el estudio de la voz o el uso de la voz, están perfectas. En la fonoaudiología, nosotros les vamos a proponer, ¿ya?, esta visión. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más allá de eso, ¿no? Para nosotros, los fonoaudiólogos,
la voz es un fenómeno acústico que se produce cuando una corriente de aire, en el fondo viene desde el sistema respiratorio, de la vía respiratoria inferior, pasa por la vía aérea superior, donde están los pliegues vocales, las cuerdas vocales, y hacen que éstas vibren a una determinada frecuencia, con mecanismos que no vale la pena mencionar, pero son bastante complejos, y hacen que estas cuerdas vibren más o menos 250, 200 veces por segundo, ¿ya? Y genera un sonido, esta vibración, que es modificada luego, amplificada en distintas cavidades resonanciales. Y ¿Sí? no me toques la pera. Pablito, toma, ahí hay hojita. Déjeme hacer. Ya, entonces, por otra parte, la voz es una herramienta fundamental de la comunicación, ¿ya? Nosotros decimos que es el soporte acústico de la comunicación, porque tal como habíamos hablado, una cosa es pensar, tener en la cabeza lo que yo quiero decir, lo que nosotros llamamos el lenguaje, otra cosa es ser capaz de ejecutar esa idea motoramente, que sería el habla, y lo que es capaz de transmitir ese mensaje es la voz. ¿Ya? Y todo eso está interconectado, porque nosotros también, ¿no es cierto?, sabemos que el lenguaje no solo son palabras dichas con cierta articulación, cierta precisión, tampoco son solo significados abstractos, sino también tienen un componente dentro de la comunicación que nosotros llamamos el componente pragmático, de uso, ¿ya? Entonces, claramente no es lo mismo decir, qué linda, qué linda. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cambios en la prosodia y en la expresión facial cambian completamente el significado. Por lo tanto, la voz también tiene un rol esencial en todo el mecanismo comunicativo, ¿ya? Junto con eso, es un medio de expresión emocional, como ustedes decían, de expresión artística y herramienta de trabajo, ¿ya? Que ahí entonces nos encontramos según su uso, ¿ya? Ahora, si yo les preguntara, ¿cuál es la parte más importante para producir la voz dentro del cuerpo? Así a primera, si pueden escribir o prender el micrófono. La laringe, dice Esther, perfecto. Así es. La laringe podríamos decir que, claro, si tuviéramos que asociar un órgano con el uso, la producción de la voz, la laringe sería como el órgano central, más no el único. Queríamos invitar a ver este video, ¿ya? Ojalá que no lo hayan visto, si lo han visto, mírenlo ahora desde otra perspectiva. Es una nasofibroscopía, que no sé si alguna vez les ha tocado hacérselo, es un examen donde una fibra óptica con una luz, que además se amplifica esta imagen, ingresa por la vía respiratoria, por la nariz, pasa por la nasofaringe, la orofaringe, y mira, en el fondo, desde arriba, los pliegues vocales, ¿ya? Y esto permite ver, en el fondo, varias cosas, anatomía, fisiología. Entonces, este es un examen que le realizaron a 4 cantantes, ¿ya? Entonces, acuérdense que esto lo están mirando desde arriba, eso es una cosa importante. Y veamos un poco, y fíjense el mecanismo laríngeo, ¿ya? Cómo es cuando produce voz.
¿Se escucha, cierto? Y ven ahí cómo sale, ¿no es cierto?, el nasofibroscopio, la fibra. Y ahí están los cantantes. Muy bien. ¿Qué les pareció esta visión de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, con nuestra laringe, con nuestros músculos, cuando habla? Bueno, en este caso están cantando, pero pasa algo parecido cuando hablan. ¿Lo habían visto? ¿Les llamó la atención? Yo quedé como impactada. Aparte como en la tecnología que usaron para obtener las imágenes, más los movimientos, wow, nunca lo había visto, quedé súper asombrada. Tremendo, ¿no? Sí. Bueno, si ustedes alguna vez van a un otorrino a hacerse un examen para ver su aparato fonador, y no solo para eso, también se ocupa para otros exámenes, probablemente les hagan lo mismo, una nasofibroscopía, o esa es la que ingresa por la nariz, o una televideolaringoscopía que ingresa por la boca. Pero en el fondo esos son exámenes que se hacen en la clínica habitual, ¿no? Bueno, y ahí lo que estábamos viendo, en el fondo, era esta estructura que ustedes decían era la más importante para la producción de la voz, que es la laringe. Y como pudieron ver, acá si bien la estábamos mirando de arriba, ¿no? La parte de la epiglotis era esta lengüeta que estaba hacia adelante, y la parte de atrás, de donde se veía en este sentido, ¿no? Los pliegues vocales se abrían hacia allá, es la parte posterior. Y lo más importante, que quiero como que recuerden de ese video, que no se le olvide nunca, es lo flexible que es la laringe. Es una estructura anatómicamente de cartílagos y músculos, y que cada vez que uno habla, traga, respira, está en constante movimiento. Entonces no es una estructura rígida para nada, ¿ya? Y tiene un montón de elementos que están relacionados entre sí, además con otras estructuras que también tienen mucho movimiento, como por ejemplo estructuras de la cara, ¿ya? Musculaturas del cuello y de las estructuras respiratorias. Por lo tanto, vamos a ver por qué es tan importante cuando uno está tenso, por ejemplo, qué es lo que pasa con la altura de la laringe. O sea, yo amanecí contracturado, dormí mal, me estresé, ¿ya? Esa contracción muscular también va a influir, por ejemplo, en que la laringe esté más alta. Y si está más alta, no sé si lo pudieron notar en el video, pero hacia los tonos agudos, ¿ya? La laringe asciende. De esto ustedes pueden hacer ese ejercicio tocando donde está su manzana de Adán, que también la tenemos las mujeres, pero más chiquitita. Si pueden palparse, pueden reconocerla tragando saliva. Si tragan saliva van a notar una prominencia que se mueve, ¿no? Ahora hagan un tono así hacia arriba. Ah, agudo. Ah. Y ahora hacia abajo. Ah, perdón, un tono grave. Ah.
y se fijan cómo eso se mueve. Bueno, sube y baja, ¿ya? Lo que ustedes están tocando es este cartílago, que es el cartílago, es en el fondo el asta mayor del cartílago tiroides. ¿Y qué está reflejando? Que incluso cuando uno hace cambios de tono, la laringe se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Ya, evidentemente, mientras más extremos son los tonos, más desplazamiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, porque nosotros no hablamos así, sino que nosotros tenemos lo que se llama una prosodia, ¿no? Entonces, la laringe se está moviendo todo el tiempo, se está moviendo todo el tiempo. ¿Ya? Eso es un primer elemento. Bueno, y está, ¿no es cierto?, como yo les decía, relacionada además con un montón de otros sistemas, y entre ellos el sistema respiratorio, ¿ya? La laringe, además de producir la voz, tiene otras funciones más importantes, o sea, no sé si más importantes, pero más vitales. La primera es respirar, ¿ya? O sea, si no tuviéramos laringe, no entraría el aire, no podríamos respirar. Y la segunda importante es que si es que llegara a pasar por un error de sistema, por una patología, ¿ya?, alimento, ¿ya?, hacia la vía aérea, o sea, si no, se nos va por el camino viejo, como dice la abuelita, la laringe es un mecanismo protector. ¿Cómo? Cerrando las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, esas son como las funciones vitales. Y como podríamos decir, en tercer lugar, está la función fonatoria, ¿ya? Por lo tanto, nuestra laringe es muy importante. Y dentro de ella, ¿no es cierto?, se encuentra esto que veíamos desde arriba en el video, que son los pliegues vocales. Y no sé si lograron fijarse en que estos pliegues, estos atrás, estos adelante, podían estar abiertos o cerrados, ¿ya? De hecho, había momentos en que la persona se notaba con los pliegues abiertos. En ese momento la persona está respirando, y cada vez que pasamos del silencio al sonido, los pliegues se juntan. Y donde se juntan, vibran. Y esa vibración produce el sonido. O sea, cuando estamos con las cuerdas vocales abiertas, en adeducción, que es el nombre técnico, ¿hay sonido? No hay sonido. Si yo les digo, por ejemplo, digan una A, lo que ustedes están haciendo es este movimiento, obviamente de manera inconsciente, ¿ya? No es que ustedes estén diciendo ahora voy a juntar mis cuerdas vocales, pero, ¿ya? Imagínense que uno, cuando hace un discurso, hace silencios e inicia, y además mantiene fonación durante horas a veces. Incluso a veces no hacemos ni pausa los profes, porque en los recreos que tenemos donde debiéramos hacer pausa, nos ponemos a conversar con los estudiantes, hablamos por teléfono, nos vamos a tomar un café. Entonces, vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, al final, este es un órgano que sobreexigimos como si fuéramos atletas, ¿ya?, como de alto rendimiento. Y a esas personas que no solo son buenas para hablar, ¿no?, que eso puede ser, pero que además trabajan con su voz, que hablan todo el día, que en el fondo su voz es su herramienta de trabajo, ¿ya? A esas personas se les llama los profesionales de la voz, y son un grupo especial. Sobre todo, en el caso nuestro me refiero a los que hacemos clases en la universidad, o los que trabajamos en reuniones, los que hacemos talleres, los que tenemos grupos, ¿ya? Porque no estamos, porque no estamos formados Pero no en sabía que había técnica uno de vocal. gaturro así como de títere. No estamos formados en técnica vocal. Por ejemplo, los cantantes, los actores, ellos tienen voz 1, voz 2, voz 3, voz 4, o sea, ellos aprenden a usar su voz, ¿ya? Pero nosotros, incluso los profes de colegio, o sea, me refiero a los educadores, ¿ya?, tampoco tienen, o sea, o no siempre, ¿ya?, tienen formación. Por lo tanto, somos profesionales de la voz con alto riesgo de contraer enfermedades de la voz, porque no sabemos cuidarla, nadie nos dijo, ¿ya?, porque no era tema cuando estudiamos, ¿no? Bueno, entonces, estos pliegues vocales, recordar que son músculos muy pequeños. Imagínense que, bueno, acá se ven súper amplificados, pero los pliegues vocales miden 2 centímetros, ¿ya? O sea, son ínfimos.
y están recubiertos por una mucosa, un epitelio, que es un epitelio muy frágil, que por una parte nos da esta capacidad de producir una voz tan llena de detalles, que yo les decía, esta voz que cambia, que se adapta, que refleja emociones, ¿ya? Pero también, al ser un músculo y estar con un epitelio tan como dúctil, tan frágil, también es muy propenso a inflamarse, a tener rigideces, a edematizarse, ¿ya? Entonces, podríamos tener varios problemas a ese nivel también si no nos cuidamos y si exigimos en demasía. Y tenemos otro problema más, que resulta que acá en los pliegues vocales no hay receptores de dolor. Entonces los avisos que tenemos de cuando estamos con un problema en las cuerdas vocales no es directamente con el dolor de las cuerdas vocales. ¿Qué nos duele? ¿O cuáles son los síntomas? Lo que le preguntaba Paulina en el juego. Carraspera, picazón, te duele el cuello, ¿ya? Te duele como al tragar, ¿ya? Pero no es precisamente las cuerdas vocales las que te duele hoy la laringe, que puede estar irritada, dematizada. Bueno, si estamos resfriados también hay otros mecanismos, ¿no es cierto?, actuando, ¿ya? Otros mecanismos inflamatorios. Y lo otro que puede doler es que tengamos una irritación producto del reflujo. ¿Por qué el reflujo? Porque resulta que, como yo les decía, esta es la vía aérea, ¿no es cierto? Justo detrásito de la laringe, aquí la estamos mirando de atrás, justo detrásito, les voy a mostrar otra foto acá, está el esófago. O sea, aquí se ve en un corte sagital, ¿no es cierto? Aquí estaría nuestro sistema respiratorio, la vía aérea superior, esta es la laringe, pero por acá atrás, y llegando más abajo, paralelamente corre la vía digestiva, porque nosotros también ocupamos la boca, además de hablar, para comer, ¿no es cierto? Entonces, la orofaringe, hasta por lo menos acá, son vías que se comparten. ¿Y cuándo se separan? Con la epiglotis. La epiglotis era esta etapita que yo les decía muscular, que en el fondo cierra la vía aérea, cuando uno traga, para que el alimento pase para la vía digestiva. Pero pueden haber muchas razones por las cuales nos atoremos. Y además hay muchas razones por las cuales el esófago puede estar irritado, producto de cómo nos alimentamos, lo rápido, el café, las bebidas, el cigarro, cosas que vamos a ver, ¿ya? Entonces, por proximidad, irritaciones en el esófago, o en la vía digestiva más bien, también pueden incidir en la salud de las paredes de la nariz, ¿ya? Que son de la vía respiratoria. Uno diría, no tiene nada que ver, pues si yo no como por la laringe, no, pues no como, pero al lado de por donde como, ¿ya? Así que por cercanía, por ser vecinos, también influye, ¿ya? Bueno, y acá, ¿no es cierto?, podemos ver que hay otros sistemas también, como yo les comentaba, involucrados en la producción de la voz. El sistema nervioso central, ¿ya? Porque hay un control, imagínense el finísimo control que se requiere para manejar todo ese movimiento, ¿ya? Y que además se coordine con lo que quiero decir, y que además tenga relación con mi emoción, y que además convenza al otro. O sea, bueno, el sistema nervioso central está metido por ahí, ¿no? Que también es un tema interesante que podríamos ver en algún taller. Bueno, también está, ¿no es cierto?, todo el sistema amplificador que les decía, porque yo les contaba que las cuerdas vocales miden 2 centímetros. Por lo tanto, el sonido que generan, que se llama frecuencia fundamental desde el punto de vista físico, ese sonido, si uno le cortara la cabeza a alguien y le hiciera hablar, sería inaudible al oído humano, ¿ya? No tendría los decibeles, no tendría la energía para que se pudiera oír. Por lo tanto, ¿qué amplifica ese sonido? Estos sistemas que están acá, que son el sistema resonancial, que son cavidades, justamente la cavidad faríngea, oral y nasal, principalmente, que son en el fondo estas estructuras que amplifican la voz y les dan características propias, que además uno puede analogar un poco con las características de la familia. Por ejemplo, a mí con mi mamá nos confunden siempre por teléfono,
tenemos voces parecidas. Claro, pues tenemos una fisonomía, si ustedes nos ven en la calle, nos podrían reconocer perfectamente, tenemos una nariz del mismo tamaño. Bueno, hay elementos entonces de la estructura de los resonadores, pero también existen un sistema de amplificación que depende de los órganos fonoarticuladores, ¿ya? Y que depende mucho de, por ejemplo, de cada cultura. Nosotros sabemos que los chilenos, ¿no es cierto?, no abrimos nada la boca para hablar, ¿ya? No sé si ustedes les han dicho, modulamos mal, abrimos poco la boca, ¿ya? Muy distinto a otras lenguas, ¿ya? Pero además, si por ejemplo aprieto los dientes de noche y tengo bruxismo, ¿ya? Si tengo algún problema temporomandibular, ¿ya? Eso también va a influir en mi articulación. Y también, mientras menos abro la boca, menos se proyecta el aire. Por eso, cuando uno entrena a personas que hablan en público, una de las cosas más importantes es la proyección de la voz. Porque a veces más que hacer esfuerzo acá, ¿ya? El esfuerzo en realidad hay que hacerlo, en vez de decir, por ejemplo, digo una, inmediatamente suena más intensa, ¿ya? Y no estoy cambiando el esfuerzo. Entonces, esas, por ejemplo, son elementos importantes, y que aparentemente, cuando estamos en clases presenciales, ocupamos mucho más conscientemente, porque tenemos un espacio amplio, la gente que está atrás, entonces pareciera que además la postura que asumimos está más condicionada a hacer este esfuerzo. Pero en la modalidad online, como no tenemos ese referente, pareciera que no hacemos los acomodos que hacemos en la modalidad presencial para producir la voz. Me refiero a la postura, o sea, yo recién estaba así casi hablándole, ¿ya? Agachada, eso no me hubiera pasado en la clase, ¿ya? Y el uso de micrófono también nos condiciona a hacer otros malos usos que vamos a ver. Por lo tanto, hay una cosa que hay que tener muy consciente, y es, por ejemplo, si usted va a hacer una clase larga, ¿ya? En modalidad online, sobre todo días jueves o viernes, que uno está más cansado, o en horarios donde uno nota que ya está más desgastado, hágala de pie, ¿ya? Como si estuviera haciendo la clase presencialmente, aunque esté con el micrófono. Ese simple detalle hace que todo nuestro cuerpo se reacomode de una manera mucho más ergonómica que cuando estamos sentados frente a una pantalla, ¿ya? Nos vamos a cansar más por estar de pie, puede ser, pero por lo menos nuestro aparato fonador, nuestra fonación va a estar un poquito más resguardada. Bueno, también tenemos el sistema respiratorio, como yo les decía, que claro, acá varios de ustedes comentaban cómo cuando hay amigdalitis, faringitis, resfriado, ¿ya? Por supuesto que se afecta también la voz, nos cambia la voz, se nos pone hiponasal, puede haber disfonía, pero como les comentaba, no solo alteraciones como afecciones al sistema respiratorio afectan la voz, sino también la forma en que respiramos. El tipo respiratorio, o sea, hacia dónde llevamos nuestro aire y el modo, si somos respiradores nasales, orales, ¿ya? Todo eso también influye. Evidentemente cuando uno habla, la respiración es mixta y uno hace lo que puede para poder decir lo que tiene que decir. Pero vamos a ver que hay algunos elementos, como el que se nos acabe el aire, que son súper perjudiciales, porque lo que estamos haciendo es lo mismo que un globo cuando se le acaba el aire, ¿sí? ¿Ya? Estamos, en el fondo, esforzando el sistema a más no poder. Y solo por no tomarnos tiempo para respirar, para tener nuestro ritmo, ¿ya? Y eso tiene también que ver con nuestra necesidad comunicativa a veces de alcanzar en el tiempo que nos dieron, que los estudiantes no se nos queden dormidos, ¿ya? Pero a veces a costa de nuestra salud, ¿ya? Bueno, y también tenemos, acá yo siempre cuento la metáfora de los huevos con jamón. No sé si la han escuchado, la metáfora de los huevos con jamón. Ya, que para hacer huevos con jamón se necesita, ¿no es cierto?, el chancho y la gallina, ¿sí? El chancho está completamente comprometido con el proceso, ¿no? En cambio la gallina está solo involucrada. Participa, pero... Bueno,
estos sistemas que les acabo de mencionar serían como el chant, ¿ya? Es decir, serían los sistemas sin los cuales no puede existir la fonación, ¿ya? Serían los sistemas esenciales, ¿ya? Pero también tenemos otros sistemas que están involucrados. O sea, sin ellos tampoco puede haber una fonación adecuada. Pero son como la gallina, ¿no? Ellas están menos relacionadas. Y aquí tenemos... De chocolate, no de vainilla, de chocolate. Ya. Acá tenemos el sistema endocrino, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, que cuando tenemos hipotiroidismo, cuando hay, por ejemplo, en los periodos menstruales, por ejemplo, ¿ya? De gente sobre todo que usa la voz de manera profesional, cantantes, en el embarazo, ¿ya? Bueno, y en cualquier cambio hormonal que tengamos, el sistema endocrino puede influenciar la voz, poniéndola más gruesa, haciéndola más débil, provocando mayor cansancio, ¿ya? Entonces también va a ser importante que tengamos eso claro. El sistema gástrico, también se los había mencionado, ¿ya? El sistema gástrico principalmente se va a relacionar con la voz por proximidad y por una patología que probablemente muchos de ustedes tienen o han tenido y quizás está como subdiagnosticada, que es el reflujo. Porque el reflujo que uno conoce habitualmente es el reflujo gastroesofágico, que es el típico que te duele la boca al estómago, ¿no es cierto? Que te da acidez, ya. Probablemente de ese sí uno se da cuenta más fácil. Pero no es el único tipo de reflujo. El reflujo típico de los profesionales de la voz, especialmente los que no estamos en hábitos de vida, no digamos tan prolijos, ¿ya? Es el reflujo faringolaríngeo. Y ese, a diferencia del gastroesofágico, que es más, avisa, ¿no? Es más alaraco, el faringolaringio no se nota tan fácilmente. ¿Y qué produce? Miren, a propósito de lo que decían, picazón, ardor, disfonías, ¿ya? O sensación de cansancio y ronquera, ¿ya? En casos extremos incluso pueden provocarle como problemas respiratorios, o sea, no problemas de ahogarse así, ¿ya? Pero sí como sentir como que, ¿ya? Por lo tanto, si yo les preguntara, ¿hay alguno de ustedes que nota que en la mañana amanece como con la voz como más raspada, como con más carraspera? ¿No? Ya. Hoy amanece así. Claro. Y uno es súper pillo porque lo primero que hace es servirse una tremenda taza de café. Es como típico de los profes, ¿no? Ya, y si no de té, taza de café a la avena, pues, obvio, para despertar. Ya, y vamos a ver que el café Mojada. es tremendamente... Porque el plato está mojado. El café es tremendamente irritante. Bueno, el té también, ¿ya? Entonces vamos a ver que nos hacemos un flaco favor, porque resulta que si tenemos una tendencia o una mayor vulnerabilidad con nuestro sistema digestivo, ¿ya? A tener reflujo, y más encima comemos o tomamos un alimento irritante, que ahí vamos a ver cuáles son, estamos como echándole limón a la herida. Pero como no duele, seguimos nomás, po. Entonces, hoy como beneficio, ¿ya? Y cada una de esas carrasperas que hago como para limpiar la voz es un fonotrauma. O sea, un golpe en estos músculos delicaditos que les mostrábamos ahí en el video, de los pliegues vocales y en la mucosa, ¿ya? Entonces, el sistema gástrico, vamos a ver que es algo que tenemos que tener a raya, ¿ya? Bueno, tenemos también el sistema auditivo, ¿ya? Eso principalmente respecto al feedback, ¿ya? Que tenemos cuando nos estamos comunicando para poder mantener la intensidad, ¿ya? Que también cambia un poco en teleclases, ¿no? Por eso uno tiende de repente a elevar mucho más la intensidad. Bueno, en las clases presenciales también tenemos
ese problema, ¿ya? Pero como les decía, un buen elemento para eso es, ojalá hacer la clase de pie. ¿Ya? También tenemos el sistema musculoesqueletal, que vamos a revisar, que en el fondo son todos los músculos que tienen relación con la laringe, que son un montón. ¿Ya? Ahí los padeció la Paulina cuando los tuvo que aprender. Y que también, ¿no es cierto?, nos va a influir con el estrés. ¿Ya? No vamos a decir que estamos en la etapa más relajada de la vida, ¿no es cierto?, con todo esto que está pasando además. Junto con eso, lo psicoemocional. ¿Ya? O sea, una cosa es la contracción muscular, producto de tensión o de esfuerzo, ¿no? Y otra cosa es además que nuestra salud mental, nuestros estados emocionales, nuestros estados afectivos, también se reflejan en nuestra voz. Y así hay muchos más. O sea, cuando uno dice, bueno, ¿qué está involucrado en la voz? Por eso yo les decía, en realidad, todo. ¿Ya? Casi todo nuestro cuerpo. Muy bien. Y acá... No, pero ese es el que está mojado. Dejaste, ahí está el plato. Ya, perdón. Ya, entonces acá tenemos un esquema, ¿ya?, que muestra un poco el ciclo fonatorio, ¿ya?, de cómo se produce la voz. Entonces es lo mismo que estuvimos viendo, pero ahora como de una manera más secuencial. Entonces, se supone que cada vez que uno va a fonar, ¿ya?, primero tiene que tener aire. Entonces, ingresa aire por la nariz hacia los pulmones. Ese aire inspiratorio debe ser expirado, ¿ya? Y eso ejerce una presión, que se llama presión subglótica, bajo los pliegues vocales, o las cuerdas vocales, ¿ya? Esa presión, aquí estamos mirando de arriba, este es del lado, esto es de arriba. Esa presión que se ejerce produce que los pliegues se cierren y vibren. Esa vibración, como yo les contaba, produce una frecuencia, un sonido que es inaudible, y que por lo tanto, para que salga al exterior, tiene que ser amplificado por los resonadores, que dijimos que era la faringe, la faringe, la boca, o la cavidad oral y la cavidad nasal. Y entonces recién ese sonido se hace audible al oído humano. ¿Ya? Entonces ese sería como, si uno explicara esto. ¿Ya? El problema es que no hacemos eso. Estamos así hablando todo el rato. Entonces este es un ciclo que se da vuelta, se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Ya? Y además está condicionado por una serie de cosas. Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca del mecanismo fisiológico? ¿Como quedó alguna duda de como todos los sistemas involucrados? ¿Alguna sorpresa por ahí o no? ¿O se lo...? Ya, súper. Por favor, en cualquier minuto si tienen alguna pregunta, la idea es que... Ya, pero además, ¿no es cierto?, tenemos una simbolización de la voz. ¿Cómo así? Tenemos representaciones de lo que significa nuestra laringe y nuestro aparato fonador. Yo acá les puse esta imagen, es como bien macabra, ¿no? Pero esta imagen de la guillotina, o sea, atávicamente, ¿ya?, históricamente, la zona del cuello es una zona, bueno, primero vital, ¿no es cierto?, pero tremendamente sensible, ¿ya? Esto de morir en la guillotina, morir ahorcado, morir colgado, o sea, nosotros sabemos que si atacamos a alguien en esta zona, probablemente podemos quitarle la respiración y matarle, ¿ya? Entonces, no es casualidad, ¿ya?, que desde esos referentes inconscientes, ¿ya?, esta sea una zona que reaccione cuando nos sentimos afectados por algo del ambiente. ¿Qué quiero decir? ¿Han sentido el nudo en la garganta cuando pasa algo como en una película, bueno, o cuando les cuentan algo? Bueno, eso es un claro reflejo de que yo ni siquiera digo que estén hablando, sino que uno está en silencio, a veces está pasivo y de repente, ¿ya? Por otra parte, cuando tenemos miedo, inmediatamente, ¿ya?, además de contraerse un montón de músculos, pero también se nos afecta la vía respiratoria y también se nos tensa la lengua. Entonces, tenemos además de todo este complejo mecanismo, un montón de asociaciones emocionales, de metáforas que se hacen en un cuerpo,
relacionadas con la voz. Esta frase la habrán escuchado más de una vez. Oye, estoy hasta el cuello con esto, con tanta pega. ¿Ya? Oye, esto me ahoga, así como esta persona me ahoga, ¿ya? Ahoga. Estoy con la soga al cuello con esta situación. ¿Ya? Bueno, lo que yo les decía, tengo un nudo en la garganta. Y el nudo en la garganta y todas estas sensaciones son fisiológicamente medibles. Son contracciones faríngeas, si son más fuertes son espasmos cricofaringios, y se relacionan directamente con la angustia. ¿Por qué la angustia? Porque nuestra voz, ya dijimos en la primera parte, tiene 3 funciones, 2 vitales y la fonación. ¿Ya? Entonces, cuando hay amenaza, lo primero que reacciona es nuestro sistema simpático para protegernos. ¿Ya? Y dentro de esto, lo cierto, está el mecanismo fonador. Por lo tanto, influye que estemos en cuarentena, influye que tengamos susto, influye en los climas laborales, influye la película que vimos la noche, influye si tuvimos una pesadilla, influye si peleamos con alguien. Sí, influye. ¿Ya? Mucho. Esta es una imagen, a mí me encanta la mitología. Este es Atlas, no sé si lo conocen, este titán, ¿ya? Y me gusta esta imagen, o sea, no es que me guste, sino que encuentro que grafica muy bien algo que también nos pasa un poco a los profes, a los docentes, a los que, en el fondo a los que trabajamos preocupándonos de otros, en el cuidado de otros, ya sea desde el aprendizaje, ya sea desde la salud, eh, desde el cuidado de cualquier tipo, ¿no? Que es la sobrecarga. Este titán carga el mundo sobre sus hombros. ¿Ya? Ese fue su castigo. Y si ustedes se fijan en la postura que tiene Atlas, ¿no es cierto? Claramente si uno le pidiera que hiciera una A o que hiciera una clase en esa postura va a terminar con disfonía, ¿no es cierto? O sea, es una postura tremenda. Bueno, también las preocupaciones, las sobrecargas, ¿ya? Todo esto que quizás también traemos, eh, que no se relacionan ni siquiera tan directamente con la fisiología, también nos influye. Así que uno de los grandes, una de las grandes autocuidado, o de las grandes conductas de autocuidado que uno puede también hacer conscientes, es cuidarse de una manera integral. O sea, darse cuenta de cómo lo está pasando, darse cuenta de qué está cargando, apoyarse, pedir ayuda, ¿no? Y también usar mecanismos para relajarse, para centrarse. Entonces también, ¿no es cierto?, dentro de la fonoaudiología y dentro de las recomendaciones que les vamos a dar, también esto es súper importante. ¿Ya? Además de los ejercicios musculares que les vamos a dar. ¿Sí? Así que así de complejo es nuestro mecanismo vocal. ¿Ya? Ahora, entramos a otro problema, porque ya dijimos cómo se produce la voz, ¿no es cierto? Está clarito, uno respira, la voz vibra, se produce una amplificación, pero resulta que ahora más encima, producto de la pandemia, tenemos esto. ¿Ya? Bueno, a los que les toca salir o a los que nos va a tocar después las clases presenciales con mascarilla. Dijimos que era súper importante para la amplificación del sonido que el sonido pudiera salir de una manera adecuada. Nosotros cuando nos estamos poniendo una barrera. ¿Ya? Así que la mascarilla claramente va a ser un elemento, una barrera acústica, ¿ya? Para el sonido, también una barrera para la comunicación. Antes de seguir con lo que viene, ¿les parece que hagamos un alto de unos 5 minutitos para que vayan al baño? O, ¿sí? ¿Les parece? Ya, sí. Que acabo de mirar la hora y estaba muy entretenida, así que ya, entonces, ¿les parece que nos juntemos a las 11:10? ¿O 11? Ya, 11:10, 11:12, 11:12, para que tengan... Ya, nos vemos entonces. Gracias.
grabación. Ya. Entonces les decía que además de toda la exigencia que ya tenemos por hacer nuestra actividad cotidiana, que es exigente vocalmente y comunicativamente, vamos a tener esto que nos impide la expresión no verbal, que por supuesto aporta mucha información Mira, a la comunicación. gaturro. Lindo. Mira el gaturro. Mira, hizo un libro de gaturro. Y además produce un efecto, ¿no? Esto de tener la mascarilla, ¿ya? Que se llama semioclusión del tracto, ¿ya? Del tracto vocal. Esta semioclusión, evidentemente, nos produce, queramos o no, una tendencia o una reacción a producir mayor esfuerzo fonatorio. Por lo tanto, como eso es inconsciente, ¿ya? Hay que ocupar mecanismos que nos hagan ser más conscientes de ese esfuerzo, o por lo menos cuando empiecen a aparecer síntomas que nos estén hablando de que nuestro cuerpo ya está dando avisos de que es demasiada carga, ¿ya? Para su sistema. Eso por un lado. Y por otro lado, ser conscientes también de usar alternativas a la comunicación oral, ¿ya? Que ahí tienen que ver más con los recursos pedagógicos, y asistan a los cursos del CDDOC, ¿no es cierto? Que tienen un montón de ideas ahí para disminuir un poco también y diseñar, sobre todo los que hacemos clases menos expositivas, ¿no? Con más trabajo en grupo pequeño, con audiovisual, con técnicas audiovisuales, etc. Sin embargo, bueno, en este contexto también se da esto de las teleclases o de las telereuniones, o lo que ustedes comentaban, que estamos todo el día, ¿no es cierto?, conectados a un computador. Veo que muchos de ustedes tienen audífonos, fantástico, ¿ya? Eso por un lado nos da un mucho mejor feedback, sobre todo cuando tenemos un ruido ambiente que es distinto al de una sala de clases, sonoamortiguada, generada con herramientas acústicas, ¿ya? Y bueno, como muestra para el botón lo que me pasa a mí con los niños, lo que le pasa a Elizabeth, lo que le puede pasar a varios de ustedes con la presencia del cotidiano en la casa, ¿ya? Entonces acá les puse la expectativa de las teleclases, ¿ya? Versus la realidad. O sea, claro que uno esperaría, ¿no es cierto?, estar en un lugar silencioso, ¿no es cierto?, luminoso, con una silla, ¿no es cierto?, de gamer, ¿no?, como anatómicamente adecuada, ¿no es cierto?, con el computador a una cierta distancia, con un micrófono headset, que además nos permite, ¿no es cierto?, direccionar mucho mejor el sonido, cosa que cuando nos movamos no se produce este efecto del micrófono, ¿ya? Sin embargo, yo los puedo observar acá. Bueno, Ignacio tiene audífonos, no sé, Ignacio, si tienes headset también. ¿Tienes headset? El micrófono de Chayanne, más conocido como el... No tengo eso, pero me llamó la atención que dijiste que no era bueno. ¿Qué, perdón? Que no era conveniente tener No, micrófono. sí es conveniente. Debiéramos tenerlo por esto que yo les decía, que cuando no lo tenemos, el computador también tiene un micrófono que es unidireccional, entonces lo que nos pasa es que si nos movemos, ¿ya? También afectamos el sonido que se transmite. En cambio, con el de cabeza sería mucho más fácil porque nos acompañaría en el movimiento. Pero, a ver, no sé si tú, Terry, también tienes asociado un micrófono a tu audífono. Es que los audífonos se supone que tienen el micrófono acá. Ya. Eso también está súper bien, porque te permite una movilidad sin preocuparte de estar como rígida direccionando el sonido. No sé si alguien más tiene implementado o sea, llevamos un año pandemia, o más, ¿no? Y todavía, claro, porque depende de nosotros, ¿no? De nuestros recursos. ¿Ya? Pero esto debiera ser algo en lo que sería interesante invertir si es que esta modalidad se va a mantener, ¿ya? Bueno, pero no solo eso, también desde, por ejemplo, todo lo que es la ergonomía, sillas, ¿ya? Yo veo ahí algunas sillas muy buenas, más altas, pero, por ejemplo, la de... uy, no me aparece tu nombre, a ver.
no la de Cheryl, la de... No es Paulina, espérate. La de... ¿será la de Ivonne? No. Ay, que andas con polerón gris, perdón que no me acuerdo tu nombre. ¿Gabriela? De Gabriela. Gabriela, ¿puedes mostrarnos tu silla? Por favor. Ya. ¿Se fijan que ella tiene una silla que le ayuda a mantener la postura? ¿Ya? Idealmente, gracias, te pasaste, idealmente, hasta ahí va excelente tu silla, pero el ideal ergonómico sería una silla con la parte superior, ¿ya? Que nos diera un mayor apoyo de la zona del cuello, ¿ya? Sobre todo si vamos a estar 8 horas seguidas o hasta más, ¿ya? Sentados. También, ¿no es cierto?, la altura en la cual ubicamos el computador. Yo veo ahí, o sea, evidentemente uno hizo una oficina acá con lo que tenía en la casa. Yo estoy en el comedor, me imagino que varios y varias de ustedes en la misma, ¿no? A diferencia de las oficinas que tenemos, donde efectivamente los computadores están a una altura más adecuada. ¿Ya? Lo mismo con el uso del teclado. Ya nosotros estamos con el notebook con suerte y donde se pueda nomás. Entonces también eso, tener harta conciencia de, sobre todo los días exigentes, buscar espacios silenciosos, más adecuados, quizás buscar una alternativa con una silla que nos refuerce el poder estar en una posición más cómoda, que tensione menos, ¿ya? Que evite esto, ¿ya? O malas posturas, sobre todo cuando estamos fonando, ¿ya? El uso de un buen micrófono, ¿ya? Si es que sobre todo somos personas que vamos a tener que estarnos moviendo, ¿ya? Y bueno, y un montón de apoyos, ¿ya? A la clase expositiva, estas cosas interactivas, los trabajos en grupo. Afortunadamente Zoom tiene esta posibilidad de hacer estas salas pequeñas, o usar videos, ya que también se hace un poco más armónico en esta modalidad online, ¿ya? Eso, y vamos a ver herramientas específicas de autocuidado que también nos pueden servir, ¿ya? Además de esta como preparación para hacer nuestras tareas. Ahora, algo que nosotros siempre queremos sembrar cuando empezamos a hablar de estas cosas es que nosotras como fonoaudiólogas, como profesionales de la salud y también como comunicadoras, nos interesa no transmitirles miedo, ¿ya? Sino prevenir desde el autocuidado, ¿ya? Entonces, si bien vamos a hablar y vamos a tener que exagerar un poco algunos elementos que pueden no hacerle tan bien a la voz, alimenticio, hábitos, ¿no es cierto?, de vida, etc., no es la idea para nada asustarlo, sino más bien que uno tenga conciencia, ¿ya? Como yo les decía, si amanecí con la voz más raspada, con alguna molestia, si me tocó una mañana en la que tuve que hablar mucho, en que me sentí cansada, tratar de almorzar cosas que no sean tan irritantes, ¿ya? Y el fin de semana puedo comer aquello que me gusta. Pero es como saber cómo manejar estos hábitos, ¿ya? En ninguna manera es un dogma, ¿no?, lo que les vamos a ir contando. Si tuviéramos que resumir esta parte, hay 3 grandes elementos que nos permiten cuidar la voz para personas que la usamos de manera importante en términos de la carga diaria. La primera es la hidratación, tomar agua. ¿Sirve tomar té? No, agua. Café no es hidratación, agua. Y si me tomo una sopa, no, agua. ¿Agua con gas? No, agua sin gas, a temperatura ambiente. Tampoco me sirve el agua helada, ¿ya? Porque ustedes saben que todo lo frío contrae la musculatura, ni tampoco agua tibia, ¿ya? Entonces las agüitas de hierba, perfecto, pero para después de comer, no para hidratarse, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a hidratación, estamos hablando de al menos 2 litros de agua a temperatura ambiente, ojalá con la menor alcalinidad posible, o sea, ojalá agua filtrada, ¿ya? Más que embotellada y más que de la llave, ¿ya? Y
como les decía, temperatura ambiente, y no tomarse los 2 litros en la mañana, ya, listo, cumplí, y no tomo más agua, sino que es tomar agua durante el día. Quiero encontrar una uva. La hidratación, lo que nos va a ayudar es, bueno, por una parte, nos va a ayudar mucho más que la voz, ¿no? Es excelente para hidratar todo el cuerpo, para que todos nuestros órganos funcionen, ¿ya? Pero particularmente va a provocar que la mucosa de nuestro sistema digestivo se encuentre constantemente, justamente, hidratada, ya que no tienda a la sequedad, que no tienda a producir un aumento de la mucosa, o sea, un aumento de mucosidad, ¿ya? Que es lo que provoca muchas veces, ¿ya? Cuando uno está con la garganta seca, como uno siente, este tipo de otras conductas, que son lo segundo, que son conductas fonotraumáticas, ¿ya? Por otra parte, la hidratación, además de mantener un equilibrio hídrico también celular, ¿ya? Va a mantener un equilibrio en la zona respiratoria, la va a mantener despejada, ¿ya? Y vamos a ver que la forma de hidratarse, además de tomar el agua, que sería una hidratación sistémica, ¿ya? Que tiene que ser constante, a pequeñas dosis, sin gas, sin temperaturas extremas. Además puede haber una hidratación que uno puede realizar de manera indirecta, ¿ya? Por ejemplo, a través de... ¿ya? Por ejemplo, a través de inhalaciones de ¿cómo se llama? De vaporizaciones, vapor de agua, que ahí sí podemos agregar manzanillas, lavanda. ¿Cuánto falta para que Como termine? una hora. ¿Una ¿ya? hora? Sí, ponla en tu reloj. ¿Ya? Entonces hay varios mecanismos de hidratación. Yo les diría que para los que estamos en la casa, que no tenemos grandes problemas de difonía, los 2 litros de agua diarios, de manera dosificada durante el día, es como lo primero de lo primero. Y cuando estamos presenciales, ¿ya? Quizás 3 litros de agua. Por ahí contaban que algunos iban caminando, ¿no? Que ahí pierden, uno transpira, ¿no es cierto? Pierde mucha más energía, se desgasta mucho más. Bueno, en ese caso 3 litros de agua. Si uno hace ejercicio, más aún. ¿Ya? En el fondo la cantidad de hidratación tiene que ir compensada con la cantidad de actividad física, ¿ya? Bueno, lo segundo, ¿no es cierto?, como para el cuidado, es disminuir al máximo las conductas fonotraumáticas, ¿ya? Las conductas fonotraumáticas se refieren a cualquier elemento del ambiente que haga que uno golpee más fuerte las cuerdas, ¿ya? Que ya vimos que eran estos músculos, o que las tensen demasiado, ¿ya? Y así fonen, ¿ya? Estas conductas fonotraumáticas tienen como la evolución, ¿ya? A que primero molestan y empiezan a dar estos síntomas de aviso, ¿ya? Que son los que les contábamos, esta sensación de sequedad, carraspera, sensación de cuerpo extraño, sensación de incomodidad, ¿ya? Que hasta ahí son bastante benignos, pero que si se mantienen en el tiempo y se cronifican, pueden producir patologías vocales. Nódulos, no sé si los han escuchado, que son masas, engrosamientos del epitelio, pólipos, que son masas mucho más grandes, unilaterales, pueden producir edemas, inflamaciones. Ya, Terry pregunta por alimentos recién sacados del refri. Ya, eso tiene mucha relación con el tercer punto, ¿ya? Lo vamos a ver enseguida, el control de irritantes, ya cómo los alimentos y cómo las temperaturas nos producen esas condiciones inadecuadas para nuestro cuerpo. Otro fonotrauma es la tos, ¿ya? Nosotros sabemos que cuando estamos resfriados, ¿no es cierto? Evidentemente la voz se altera, ¿no es cierto? O sea, nos cuesta un montón comunicarnos, no es agradable, pero no solo eso. O sea, hasta todo mientras dure la infección, el virus, qué sé yo, hay todo un proceso inflamatorio de la vía aérea. Lo que uno debiera hacer, ¿ya?, es reposar la voz esos días, ¿ya? Pero ya sabemos que como buenos docentes autoexigentes no paramos esos días, ¿ya? Lo más probable es que sigamos nomás,
¿ya? Resfriado y todo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a generarse? Puede ser que mi estatus, ¿no es cierto?, vocal y mi exigencia yo me la manejaba súper bien, pero me resfrié, me dio un resfrío fuerte, una faringitis, perdí la voz, no me di tiempo para recuperarme bien, y después seguí hablando. Entonces ese fue un efecto, un factor desencadenante, porque en el fondo me desequilibró el sistema, y como después no bajé la carga, se produjo una patología, ¿ya? Y con esa nos encontramos muchas veces los fonoaudiólogos, ¿ya? Bueno, otro fonotrauma típico, además de la tos, de la carraspera, es el hablar muy golpeado, ¿ya? Muy brusco, ya que muchas veces uno lo utiliza, ya sea como una estrategia para marcar orden, como un estilo comunicativo, ¿ya? Y eso provoca mucho golpe glótico, ¿ya? Bueno, esto se da mucho también, o sea, sobre todo con las educadoras de párvulo, educadoras básicas, ¿no? Con atención niños, ¿ya? Esos gritos, nosotros con la educación superior en general, no tenemos que usar tanto eso. Pero sí a veces usamos una forma imperativa, ¿ya? Que al final nos hace hacer que el pliegue vocal, que los pliegues vocales se contacten de manera brusca, siempre en el mismo punto, en vez de conectarse o unirse, vibrar en diferentes zonas, que es lo que nos da esta prosodia, ¿ya? Entonces, también tenemos un taller, que también lo podríamos hacer más adelante, Elizabeth, que es de flexibilidad de roles vocales, ¿ya? Que tiene que ver con justamente cómo ir adoptando diferentes modos de comunicación para no afectar la voz, ¿ya? Bueno, entonces lo fonotraumático también tiene que ver con los golpes glóticos y también con una intensidad aumentada. Cuando uno sube la intensidad, cuando aumenta los decibeles de la voz, lo que yo estoy haciendo es ponerle más presión de aire, ¿ya? Obviamente esto yo no lo controlo conscientemente, pero lo que está ocurriendo fisiológicamente es que ponemos más aire y ponemos más resistencia para que eso salga de manera más fuerte, ¿ya? Más intensa. Y habitualmente, si no tenemos técnica y no manejamos bien nuestros resonadores, ¿ya? El esfuerzo lo vamos a hacer acá, ¿ya? Cuando existen algunas herramientas para poder hacerlo más bien en esta zona, ¿ya? Abriendo más la boca, bajando más la lengua, hablando más lento, haciendo más pausas y tomando agua, ¿ya? Y por último, un tercer elemento, ya, entonces nos hidratamos, como decían unos alumnos míos, hablamos suavecito, despacito, y tratamos de, qué bonito, tratamos de no toser, ¿no es cierto?, de evitar esas conductas. Y tercero, comemos sanito. ¿Qué significa comer sanito? Ya, acá entran, ¿no es cierto?, todos los que son los irritantes laringeos. Ustedes me van a matar cuando escuchen los irritantes. Ya, café ya dijimos, té, alcohol, picantes, ¿ya? Todos los picantes. Pimienta, jengibre, ají, cebolla, ¿ya? Cítricos, limón, naranja, otras frutas. Voy a mostrarles una escala de lo ácido y lo básico, ¿no? Leche, los lácteos, ¿ya? Bueno, ¿para qué decir irritantes aéreos? Humo de cigarrillo, marihuana o otro tipo de drogas, el alcohol. Bueno, entonces tenemos, como dice mi mamá, todo lo rico hace mal, engorda o es inmoral. ¿Ya? Bueno, todo lo rico, ¿no es cierto? El chocolate, los dulces, los chicles, las pastillas de menta, que uno dice, ay, pero es que me alivian. Es un irritante, pero tremendo al esófago. Sobre todo si yo tengo una predisposición, una vulnerabilidad a desarrollar algún tipo de reflujo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas tenemos que controlar como irritantes? Bueno, número uno, ¿no es cierto? Cigarrillos, alcohol, cafeína y los condimentos, ¿ya? Eso es como en general, en cualquier persona.
¿ya? Si usted más encima tiene una disfonía o tiene algún problema gástrico, vamos a ver que hay otras medidas mucho más extremas. Respecto a la hidratación, les hablaba de la hidratación sistémica, que era la toma de agua, y la superficial, que era a través de vaporizador. Y para el control de traumas, ¿qué hay que evitar? Gritar, carraspear, toser, hablar demasiado tiempo sin pausas. Fíjense que los estudios ocupacionales dicen que uno no debiera hablar más de 5 minutos seguidos sin una pausa de 2. O sea, imposible, ¿ya? En nuestras dinámicas. Pero uno por lo menos debiera sí darse espacios de pausa y ocupar vocales, ¿no? Bueno, usar un tono que me corresponda, un tono adecuado y una intensidad adecuada. Como estaba cargando, porque se le puso la nubecita, pero sí nubecita es como algo que está cargando así. Bueno, evidencia científica de estos efectos hay un montón, ¿ya? Si a alguno le interesa revisar algo de esto, ni un problema en enviarles información. Ya no voy a entrar en quiénes lo han visto, en qué lo han probado, ¿ya? Pero hay mucha evidencia acerca de esto, muchos artículos. Y entramos en otro problema. Yo les decía, el tema del control de irritantes se relaciona mucho con el reflujo, ¿ya? Entonces acá solamente nos pasaron una clase de fisiología y fisiopatología, pero solamente para recordarles que nuestro consumo de alimentos, mientras más ácido sea, mientras más proteasas active, va a influir en también el pH que se va a ubicar en los otros lugares del sistema digestivo, ¿ya? Junto con eso, con la edad, con las hormonas, con ciertas patologías y con ciertos hábitos, con obesidad, etc., muchas veces los esfínteres que se encargan de transportar el alimento hacia el estómago, ¿ya? Pueden estar alterados, ¿ya? Por ejemplo, hábitos como comer muy tarde en la noche, tener la última comida antes de acostarse, con una copita de vino para relajarse, ¿ya? Acostarse en la cama. Eso produce, ya que tengamos, además de esta vuelta del alimento, en la posición horizontal funcionan mucho menos los esfínteres. Entonces vamos a tener una irritación mucho mayor. Y como yo les decía, por proximidad, este ácido va a irritar las paredes de la laringe y por tanto va a inflamar los pliegues vocales, ¿ya? Entonces, el tema de si como muy rápido, si como mucha cantidad en vez de comer cantidades pequeñas durante el día, si como alimentos muy pesados, si como muy tarde en la noche, si no mastico bien, todo ese factor de alimentación también puede influir en mi fonación, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones? Limite el consumo de bebidas que contengan cafeína, alcohol o teína también, ¿ya? Tomar mucha agua, evitar comer alimentos picantes, ojalá ya evitar las grasas, ya los alimentos muy pesados, ya, muy pesados, de muy lenta metabolización, y preferir granos, frutas, vamos a ver qué frutas, hortalizas, ¿ya? Por eso mis alumnos dicen comer sanito, comer sanito. Muy bien. Entonces, con esto, perdón, me pasé, con esto. Quería compartir, perdón, ya. Quería compartirles ahora lo siguiente. ¿Saben cómo ocupar la pizarra? Les voy a poner una pizarrita, ¿ya? ¿La ven? Y debiera aparecerles una barra donde poder escribir. Se puede dibujar, se puede poner texto, ¿ya? Entonces les voy a pedir que anoten, esto es anónimo, ¿ya? Pero da lo mismo, pues somos poquitos, así que igual nos vamos a dar cuenta, de aquellos hábitos, de acuerdo a lo que hablamos, que ustedes se proponen manejar de ahora en adelante. Por ejemplo,
Si ustedes en realidad son personas que toman agua todo el día, ese hábito ya lo tenían, ese no es un tema. Pero quizás sí eran buenos, no sé, pues para el tomate, para los cítricos, quizás fuman. Entonces, en el fondo que coloquen acá, ¿cuál va a ser su objetivo de higiene vocal? ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a poner disminuir la Coca-Cola, aumentar agua. ¿Ya? Entonces cada uno que pueda poner como su objetivo de autocuidado con lo que le hizo más sentido, ya sea consumo de irritantes, ya sea hidratación o ya sea control de los fonotraumas. ¿Ya? Mira, yo tengo una pregunta. Ah, ya. La idea es poner una propuesta de autocuidado vocal en torno a estos tres elementos que vimos. Por ejemplo, si tú crees que te hace falta consumir más agua, controlar algún irritante o disminuir alguna conducta fonotraumática. En el fondo, ¿cuál de estos elementos te hizo más sentido y sientes que te afecta más? ¿Ya? Y hacerte una propuesta. Por ejemplo, acá alguien puso disminuir café en lo posible. Ya, quizás de 7 tazas llegar a 4. ¿Ya? Tomar más agua y no consumir condimentos. Claro, por ejemplo, acá, súper importante que no es que tengamos que eliminar el café, pero los días que nos toque pesado, que ya nos notemos cansados, hacia el final de la semana, efectivamente esos días podemos quizás, ¿no es cierto?, disminuir el consumo de condimentos, de café. Pero hay alguna forma de, a ver, yo tengo clase a las 5 de la tarde. ¿No? Si me tomo un café durante la clase, por supuesto, es pésimo. ¿Ya? Y lo hago yo. Pero no sé, puede ser 1 hora antes, 2 horas antes, en la mañana. ¿Hay algún periodo de tiempo en el cual el efecto de esos irritantes no sea tan grande? Claro, bueno, eso depende en gran medida de cuál susceptible sea tu propio sistema. O sea, por ejemplo, tú sientes acidez, tú sientes molestias. No, ya. Claro, en ese caso, más que no tomarse el café antes de la clase, ¿ya? Yo te diría, después del café, o sea, primero, no mezclar el café con otro irritante, ¿ya? Por ejemplo, ¿tú fumas, Ignacio? No. Ya. Bueno, el típico del café con el pucho, no, ya, eso es pésimo. Quizás el café, por ejemplo, no comértelo con un sándwich con queso y jamón, ya que va a disminuir, o sea, que va a aumentar además el contenido gástrico. Ya quizás el café con algo más básico, ya con algún alimento más básico. Un queque que no sea muy dulce, ¿ya? Una fruta como un plátano, por ejemplo. Y lo otro importante es que te hidrates desde el café en adelante, te vayas hidratando, porque lo otro que hace el café es diurético. Entonces, lo importante es que tú compenses esa pérdida que te va a producir el café con una hidratación un poco más intensa. Quedan 46 minutos. ¿Ya? Entonces, lo que yo te recomendaría es más bien, ya, me tomo el café con algo que no sea irritante además, me sirvo una botella de agua a temperatura ambiente y me sigo hidratando durante toda la clase y hago el ejercicio que vamos a ver ahora de calentamiento y de descalentamiento. Yo creo que con eso, mira, acá, fantástico, a ver, evitar el café y té cerca de las clases, evitar comer cerca de la hora de ir a dormir. Claro, ese es un hábito que uno tiene a veces tremendo, porque, claro, yo por lo menos termino con los niños y es como recién mi espacio para alimentarme, ¿no? Y claro. Pero dejar espacio antes de dejar el alimento fuera del refrigerador. Ah, sí, ahora te contesto, Cheri, la pregunta que me hayas hecho de las temperaturas. Cualquier alimento excesivamente frío o excesivamente caliente tiene un efecto directo en la musculatura.
Un alimento excesivamente frío contrae. Por eso no se pone frío cuando se pega, ¿no? Cuando tiene un golpe, ¿ya? Porque toda la sangre tiende a, o sea, se tiende con el frío a disminuir la llegada de sangre a esa zona, ¿ya? Entonces, imagínate que cada vez que uno toma algo helado, o que se toma un café helado, ¿ya? Los músculos tienden a este efecto de tensión. Y lo caliente, entre comillas, relaja. Relaja, pero resulta que si me lo estoy tomando durante la clase, o me tomo algo caliente o sea, antes de la clase, voy a llegar con las cuerdas floppy. O sea, voy a llegar con las cuerdas vocales en una tonicidad muscular que no es la que yo necesito para correr una maratón, que va a significar hacer mi clase o tener esa reunión larga. ¿Se entiende? Entonces, quizás si va después lo caliente, posterior a la exigencia vocal, perfecto. ¿Ya? Súper, entonces ahí hay muchas herramientas que pueden tener de autocuidado. Lo importante es como que se den cuenta, ¿ya? Nosotros en general cuando lo hacemos presencial, les pasamos una planilla que se las puedo mandar igual, para que ustedes anoten, como cuán severo es para mí esta conducta, ¿ya? ¿Cuánto la hago? Y se observen también, ¿no? Porque uno en general no le presta tanta atención a estos hábitos. Muy bien. Bueno, y respecto al control fonotraumático, ¿ya? Que es un poco más complejo tal vez, en cierto modo, porque somos muy automáticos para comunicarnos a veces, ¿ya? Vamos a revisar otra medida preventiva. Preventiva y que ya entra más en la línea del entrenamiento, ¿ya? Bueno, acá yo les puse un cuadrito más o menos de las acciones que tenemos los fonoaudiólogos, ¿ya? Nosotros podemos hacer acciones más bien preventivas, ¿no es cierto?, en población de riesgo, que es un poco el objetivo de este taller. Podemos evaluar, que ahí les voy a dejar un mail, donde ustedes como funcionarios UC pueden atenderse gratis, para evaluación fonoaudiológica y para tratamiento, y para entrenamiento, ¿ya? Lo realizan colegas jóvenes con estudiantes, que son muy dinámicos, entretenidos, son terapias relativamente breves, bueno, depende de la patología, pero, ¿ya? Y son absolutamente, como les digo, accesibles, y actualmente están funcionando en modalidad de teleterapia, de telepráctica, y también tienen modalidad presencial, en un laboratorio en Campus San Joaquín, hay otro en Campo Oriente, y está también el Centro Médico San Joaquín y Marcoleta, donde también hay atención, ¿ya? Bueno, eso como en caso de patología. Y como les decía, otra cosa que hacemos los fonoaudiólogos es el entrenamiento, que en el fondo con voces sanas, optimizar. Entonces lo que vamos a hacer ahora tiene que ver un poquito con prevención y un poquito con entrenamiento, ¿ya? Y aquí nos va a ayudar nuestra Paulina, ¿ya? Que tiene un muy buen desempeño vocal, mucho mejor que el mío, para hablar de esto que se llama el calentamiento vocal, ¿ya? Bueno, nosotros conocemos el término calentamiento probablemente por el deporte. Algunos de ustedes hace deporte, ¿no? O ha hecho alguna vez. Sí, a veces, gracias, claro. Ya, pero en el fondo, cuando uno va a hacer una actividad física, ya, no sé, salir a trotar, hacer una clase de zumba, uno sabe que no puede partir con todo, o sea, no puede partir así como, ¿ya? Sabe que tiene que ser paulatino, que hay que primero un entrenamiento, o sea, como un acomodo, una elongación, ¿no es cierto?, empezar a activar. Bueno, resulta que con la voz, que también es una estructura muscular, que ya la vimos, ¿no es cierto?, que es tan dúctil igual que cualquier otro músculo, no tenemos ese hábito, partimos hablando nomás. No calentamos la voz. Y el calentamiento, igual que los calentamientos deportivos, son cortitos, no cuesta nada, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los calentamientos? Lo mismo que hacen en el deporte. Disponen los músculos para una actividad exigente, ¿ya? Por eso se llama calentamiento, los prepara, ¿ya? Desde el punto de vista más fisiológico, los irriga,
¿ya? Hace que llegue más sangre, por lo tanto más oxígeno, por lo tanto más energía. ¿Para qué? Para poder resistir. Y después vamos a ver que hay un enfriamiento. Igual cuando hacemos deporte, ¿ya? Me imagino que la mayoría sabe que si no quiere amanecer adolorido al otro día, después de hacer una actividad física, tiene que elongar, ¿ya? Tiene que bajar un poco, en el fondo, el impacto del ejercicio. Bueno, y en la voz también. 38 minutos. Ya, pero no lo hacemos. O sea, terminamos la exigencia, terminamos la clase el día viernes, o las 20 clases que tuvimos en el día, ¿ya? Y no hacemos nada. Bueno, también hay un enfriamiento. ¿Qué hace? Ubica nuevamente la laringe en su posición, relaja los músculos, quita irrigación, ¿ya? Y son solo 5 minutos, ¿ya? Así que esto yo creo que es una herramienta que hay que tenerla sí o sí, ¿ya? Bien, vamos a ocupar nosotros el calentamiento fisiológico, ¿ya? Ese es el que vamos a usar. Sí, Ignacio, no te preocupes. Si quieren prender sus cámaras para poder monitorearlas, ideal. Ya, Paulina, todo tuyo. Ya. ¿Con cuál empiezo, profe? De arriba a abajo. Sí. Ay, se me pegó. Ahí. Luego, ahí. Ya. Disculpa, Pauli. La gracia de estos ejercicios es que parten de un trabajo que progresivamente se va haciendo más exigente. Y la otra gracia que tiene es que entrena particularmente lo que vamos a usar para hablar. ¿Ya? Esa es como la gracia que tiene. Por eso se llama calentamiento fisiológico vocal. ¿Ya? Entonces, súper efectivo. ¿Ya? Ya, ahora sí, Pauli, perdón. Ya. Entonces, como decía la profe, esto lo empezamos con una vibración, como puede ser de labios o lengua, como o hace tiempo no sé. Puede ser tanto como un sonido, o también puede ser un sonido descendente, como o y también descendente. Eso sería como lo primero que pueden hacer. Ahí también dice que puede ser hacerlo en tubos estrechos. Acá yo tengo el mío en algo. Como lo mismo que estábamos haciendo con la vibración de labios y lengua, hacerlo en un tubito. ¿Ya? Si no tienen de estos tubos, puede ser en una bombilla, ¿cierto? En una bombilla Lo más ancha posible, claro. anchita, sí. En todo caso, estos los venden súper barato en la ferretería. Algo que es No súper sé si me falta. importante con esos ejercicios, ¿ya? Es que tienen que ser continuos y la idea es que no tensen esta parte, o sea, al contrario, que se relajen. Tratemos de hacerlo. ¿Pueden prender los micrófonos para que... y que suenen, ¿ya? Tiene que ser con un tono. Si no les resulta con este, igual esto es práctica, pero si no les resulta, como les decía la Pauli con la... Por ejemplo, a mí la me sale pésimo. En cambio, la hacer Este ejercicio, que parece como tan ridículo, ¿no? Es súper práctico porque es un efecto de tracto vocal semiocluido, pero con un tono cómodo, y además relaja la musculatura orofacial. ¿Ya? Entonces, esto que parece como tan así como... porque estamos haciendo otro, ¿ya? Es para eso. Y ustedes lo pueden ir haciendo caminando, ¿ya? En la mañana, mientras ordeno,
no es necesario estar así como, zen, no, lo pueden hacer, ¿ya? Ordenando, caminando, ¿ya? Y pueden ir, como decía Pauli, subiendo el tono, siempre para arriba. Cuando hacemos calentamiento, siempre hacia agudos, y cuando vamos a ver que cuando hacemos enfriamiento, para abajo. Así. O sea, ¿ya? Limpio el piso. Ya. Eso. ¿Cuánto rato? 1 minuto. Obviamente 1 minuto seguido imposible, pero 1 minuto de este ejercicio. ¿Ya? Dale, Paula. Sí. Lo que iba a complementar, que al hacer estos tonos ascendentes, lo que hacen, imagínense como que estuvieran estirando un músculo, así, como cuando uno empieza a estirar antes de hacer deporte, esto es lo mismo, como que los pliegues vocales se estiran también y se preparan. Ya. Bueno, acá después lo que seguiría es un glissando. Un glissando es esto que estamos haciendo, como un glissando ascendente, y cuando se hace como hacia los graves es un glissando descendente. Entonces, acá se hace un glissando de 2 octavas. Una octava, no sé si saben lo que una octava es, por ejemplo, en un teclado, de un do a un do, como... Entonces, primero en forma descendente y luego ascendente y descendente juntos. Registro de pecho, los registros, por ejemplo, un registro de pecho es como, no sé cómo explicarlo en palabras. Claro, que en el fondo que la voz salga cómoda, ¿ya? Que Claro. no tengan que esforzarse, porque, por ejemplo, claro, esto no nos sirve. Eso no es registro de pecho, como que se sale de la zona de comodidad, ¿ya? ¿Qué sería registro de pecho? Ese cantito en el fondo que les decía Paula y Lisandro. ¿Ya? De lo agudo a lo grave, pero cómodo. Hagámoslo una vez. Y ojalá con la boca bien abierta. Bueno, perdón, aquí es con la I y con la U. Sí. Y pueden hacerlo desde más arriba, incluso si les queda cómodo. Pero que no pase como al chillido. Y cuando ya lo tengan, hacia arriba y abajo. En el fondo lo que está haciendo con el pliegue es esto. Entonces, Como estirar. es como cuando uno está partiendo su ejercicio y hace como, marca como dónde lo va a usar el cuerpo. Eso es. Hagámoslo 1 minutito para que lo puedan corporizar. Al hacer la U, por ejemplo, traten de hacer bien la U, no una U como fruncida, así como una U bien como una trompeta, así como... Súper. Ya, seguimos, ¿cierto? Sí. Esto también por 1 minuto. La idea es como que cada cosa sea de a 1 minuto. Ahora, escalas con la A y la I, haciendo retracción y extensión lingual. Ahí. Así.
Acá también era, sí. Me da mucha risa sacar la lengua, pero aquí hay que perder la vergüenza. Ah, 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 y, Bueno, esto lo pueden hacer en la ducha más privado, ¿ya? Mi hijo se mataban de risa, ¿ya? Pero si se fijan, este ejercicio lingual, que parece tan como burlesco, lo que hace es abrir el resonador oral y el faringio, ¿ya? Ese es el... ¿Se acuerdan que los resonadores eran los que amplificaban el sonido? ¿Ya? Entonces... Me vienen a hacer bullying. Ya, eso 1 minuto. La lengua al principio, las primeras veces que lo hagan, van a sentir el ejercicio, ¿ya? Y después se va a ir tonificando también, ¿ya? Eso da mucha conciencia. Después, es que quiero cambiar mi... sí, Vamos, sí, y esto por un con minuto también. sí, con el tracto vocal semiocluido. Ya, entonces seguimos con un mesa de boche, es, por ejemplo, hacer una nota, o así, y la misma nota hacerla más fuerte, y después hacerla menos fuerte, y siempre la misma nota. Y el tracto vocal semi-incluido es lo que decía la profe, como al hacer esto como o hacer o hacer, o se puede hacer, por ejemplo, tapando la boca, o también con una bombilla o un tubo. Por ejemplo, yo ahora, que es como lo más accesible hacerlo con las manos, por ejemplo, con una U, como partir la U en un tono cómodo, después hacerla más fuerte, y después más despacio. Eso también por 1 minuto. Claro, el efecto tiene que... Yo por lo menos en mis tiempos, no sé si usted hace la analogía, pero es el típico chancho eléctrico, así como de la abuelita. ¿No? Es ese efecto, ¿ya? Entonces, ese tracto, como dice Paulina, puede ser con la mano, con una mascarilla, ¿ya? O puede ser incluso juntando los labios. Y suena así como... Chancho eléctrico. ¿Ya? Si lo hacen con una bombilla, también es como bien... es como bien fácil manejarlo, ¿ya? O sea, un poco más fácil, ¿ya? Así. Claro. Es despacio fuerte, en el mismo tono, ¿ya? Piensen que ahí lo que estamos haciendo es inyectando presión subglótica, o sea, inyectando presión respiratoria, porque subimos y bajamos el volumen, subimos y bajamos. Entonces, además de hacer el estiramiento, estamos poniendo carga a los pliegues, ¿ya? Por eso es que se empiezan que es nuestro objetivo, que se empiecen a irrigar para nuestro esfuerzo de hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y el último es como el más heavy. Dale, Paula. Ya, un staccato es como hacer una nota, pero así como Y arpegio sería así como u, 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 u. ¿Se entiende? No sé si se entiende lo que estoy haciendo. Como saltarse notas hacia arriba y hacia abajo. Claro. Así como saltitos. Claro. Y el efecto que estamos tratando de buscar es un golpe glótico, pero controlado, que no es lo mismo que atención, no, es Entonces, como para decirle a nuestro sistema, júntate harto rato, pero suave, pero suave. Sí, en cualquiera de estos ejercicios, si sienten una molestia o les duele, es porque algo no lo están haciendo
Con la suavidad. de forma, claro. Entonces, la idea es que sea así como cómodo, pero con esto. ¿Se fijan que son ejercicios, como yo les decía, que uno puede hacer haciendo otra cosa? ¿Ya? No, de aquí da lo mismo, en el fondo, la conciencia que tú le pongas. De hecho, incluso es mejor sin tanta conciencia. Lo que no es igual a tener conciencia de mi comunicación. ¿Ya? Lenguaje neutro. ¿Ya? Que eso no es lo mismo. O sea, cuando yo me voy a disponer a hablar, ya hablamos de armar un espacio, centrarme, ya, eso es otra cosa. Pero este ejercicio en particular es para nuestros músculos, para disminuir el fonotrauma. ¿Ya? Y cuando terminamos nuestra jornada, la clase, viene lo mismo, pero al revés, al inverso. Claro. Dale, Pau. Sí. Bueno, aquí lo primero es como lo mismo. O las mismas vibraciones en un tono cómodo por 1 minuto. Sería como lo primero, que es parecido al del calentamiento. Luego serían emisiones áfonas, como dice ahí, que es tomar aire por la nariz y lo exhalan como empañando un vidrio, así como tirando aire calentito a las manos. Claro. Ahí. Sí. Eso relaja. Después, sí. Después un bostezo, ahí, de 3 a 5 veces, así como, y tratando de ser bien. Sí, sin comérselo, o sea, sin así como, sino no, dejar mientras más, y siempre ahí. Fíjense que el bostezo lo que hace es hacer una máxima elongación, una máxima descontracción y ubicar nuevamente todos los músculos en orden. Y es gratis el bostezo, más encima si lo hacemos en la noche antes de dormir, mejor. ¿Ya? Mucho mejor. Y además se pega el bostezo, entonces si están con alguien, también van a empezar a bostezar rápidamente. Sí. Y por último, una elongación ahí para relajar mucho. Para toda esta zona. Ahí lo pueden hacer como en círculo. Ahí. Sintiendo como que van estirando todos los músculos del cuello. Para que piensen en los ejes, ¿ya? Flexión, extensión, que no debe doler ni debe crujir, ¿ya? Tiene que ser, ojalá, hasta antes que duela o antes que cruja tan fuerte. Lateralización y juntar oreja con hombro, que es la extensión del esternocleidomastoides. Que este es el que más cuesta, porque uno tiende a hacer esto. Y después el movimiento de rotación completa, ¿ya? Eso como para que vayan chequeando. Cuando uno empieza a hacer estos ejercicios, pareciera que uno como que queda peor. Pareciera. ¿Por qué? Porque simplemente estamos tomando conciencia, ¿ya? No es que estén peor, sino que les va a pasar que, claro, empezamos a darnos cuenta, pero en el fondo chuta, ¿no? Pero si los empezamos a hacer de manera rutinaria, constante, paulatina, les aseguro que van a tener otra base desde la cual ejercitarse, ¿ya? Por eso es una herramienta preventiva, ¿ya? Bueno, y para no quitarles más tiempo, nos pasa un poquito de la hora, comentarles que acá está el mail, ¿ya? labvozdocenteuc@gmail.com, donde pueden pedir hora para evaluación, entrenamiento, intervención, por teleterapia, presencial, ¿ya? Por fonoaudiólogo, o fonoaudióloga, y está dispuesto de manera gratuita para ustedes, ¿ya? Así que, para que sepan que tienen una oportunidad ahí
de trabajar con su voz, ¿ya? Si es que lo necesitara. Y para recomendarlo también, ¿ya? Cualquier cosa, bueno, Elizabeth tiene mi mail, pero también les dejo mi mail para que nos escriban consultas o si quieren alguna información extra. Y nada, agradecerle un montón a Paulina. La modalidad online fue la primera vez, la primera versión, así que esperamos que les haya servido. Y Elizabeth ahí les dejó la encuesta de salida. Súper importante porque como es la primera vez online, cualquier recomendación se agradece muchísimo. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Yo solo quiero dar las gracias porque de verdad ha sido muy, muy útil y si bien no pude hacer todos los ejercicios, no sé por qué tengo problemas, no puedo. Entonces la R sí me salió y sí sentí más relajada la garganta, como uno le llama comúnmente, pero sí lo sentí distinto. Así que de verdad, muchas gracias por todo el esfuerzo. No sabía que era la primera vez, pero súper agradecida. Gracias a ti. Sí, primera vez modalidad online, habíamos hecho presenciales, pero nunca online. Esto de la ¿ya? Hay personas que tienen el labio superior más corto, ¿ya? Entonces lo que tú puedes hacer es, o sea, esto no es indispensable que lo hagas con la puedes hacerlo con la pero me refiero como si quieres, y también para relajar, tú misma puedes hacerte masajes y intentarlo ciertos momentos del día. ¿Ya? Como, al principio te van a salir así como en momento. Y luego, cuando te empieza a ser más duradero, va a ser bueno porque también probablemente te va a liberar de tensión en esta zona. ¿Ya? Por eso también es un buen ejercicio. Así que, no, muchas gracias por... Ay, sí, muchas gracias por el taller. La verdad es que estaba súper educativo y ya me hizo sentido algunos síntomas que uno ya va sintiendo después de un año de estar encerrado, cosas que uno no le había puesto atención. Y súper bien en modalidad online, me encantó. Lo voy a recomendar para que lo puedan revisar también en mi facultad. Bacano. Muchas gracias. Gracias Carolina, te pasaste por darte el tiempo y tener la disposición y motivación de generar este espacio para las académicas y los académicos de los C. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Elizabeth. Siempre dispuestas a colaborar con ustedes. Súper. Por favor, si pueden contestar la encuesta, nos serviría un montón. Así que eso.